Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el 11º capítulo de Estudiemos la Biblia, primera a los Corintios, capítulo 11. Así que pasaríamos inmediatamente a leer los primeros 2 versículos. Y dice así: Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen la enseñanza tal como se las transmití. Fin de los versículos. Aquí vemos un contraste con lo que hemos estado estudiando, pues ya nos habíamos encontrado con 3 situaciones en las que el apóstol tuvo que reprender por la carta a los Corintios, pero era por el informe que había recibido él. Ahora bien, según el mismo apóstol, ellos retienen la enseñanza y la cumplen tal cual como se las da. Y podemos ver que esto muestra a los corintios como hermanos ejemplares. Pues con esta carta que el apóstol les mandó, generó en ellos una tristeza y un deseo por mejorar, como lo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, desde el versículo 8 al 11. Dice así: Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Fin de los versículos. Así también, mis hermanos, nosotros deberíamos imitar a los corintios. Ellos se mostraron arrepentidos cuando recibieron la carta. Y así nosotros muchas veces, por la palabra de Dios, muchas veces recibimos la reprensión. ¿Y cómo nos sentimos algunas veces? Luchamos contra ella, nos ponemos soberbios, nos ponemos duros, no queremos entender, no queremos reconocer nuestros errores. Pero Dios nos ayuda a que cada día que su palabra es leída, que su palabra nosotros la estudiamos o la analizamos, ella también nos quiere enseñar algo. Y es necesario, como le digo muchas veces, que tengamos autocrítica, porque si no la tenemos, vamos a pasar a ser una persona
arrogante, una persona soberbia, que no recibe el castigo, no recibe la reprensión del Señor, sino que ahora piensa que está completamente bien. Así que vivamos para el Señor, honrándole y haciéndole caso a lo que Él nos dice, lo que Él nos manda, pues todo lo que Él quiere para nosotros es solamente el bien. Pasaríamos a los versículos desde el 3 al 16. Dice así: Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que a ella se le ha dado una cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Fin de los versículos. Bien, aquí el apóstol indica que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Así que el hombre es la gloria de Cristo, pues fue creado a imagen de Dios. En cambio, la mujer es la gloria del hombre, pues fue formada por causa del hombre. Por esto mismo, da la instrucción que los hombres no deben cubrir su cabeza para orar ni profetizar. En cambio, la mujer sí, tiene que cubrir su cabeza. Ahora bien, esto no quiere decir que el hombre debe humillar a la mujer, en ninguna manera, pues para Dios todos somos hijos de Dios. Pero a lo que nos lleva la palabra del Señor a entender es que las hermanas deben entender que no es mayor que el hombre, ni jamás podrá ser mayor que el hombre, pues el hombre es la gloria de Cristo y la mujer es la gloria del hombre. Porque hoy en día se puede ver en el mundo a la famosa mujer empoderada, que a la semejanza del diablo quiere ser más alto y más importante, pero eso no es bueno. Solo es orgullo y por esto mismo es que Satanás fue desechado para siempre. Así, mis hermanas, tengan cuidado de que este mal deseo que está en las mujeres del mundo siempre esté fuera. Y ellas deben estar siempre sujetas al Señor. Porque así también lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Fin de los versículos. Como también tenemos otra referencia, la cual es muy polémica, pero es lo mismo que está enseñando el apóstol Pablo, que el hombre es cabeza de Cristo y la mujer es cabeza del hombre. Y esto es importante que las hermanas puedan entenderlo y no debería ser un tema polémico, porque así siempre lo ha sido. ¿Y por qué es polémico hoy en día? Porque el mundo ha entrado a la iglesia y la mujer cristiana desea el mismo poder que tiene la mujer en el mundo. Desea hacer lo mismo que ellas. Y
a la semejanza, como lo dije anteriormente, del diablo, quieren estar por encima del hombre, más arriba que él, cuando Dios ha establecido al hombre primero. Entonces, hay que tener cuidado de no caer en esto, pues de esta misma forma cayó el diablo, así también puede caer también alguna mujer cristiana. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Fin de los versículos. Ecuánime es una persona equilibrada e imparcial, entendiendo que estas instrucciones no vienen de un machismo, sino de su propio Señor y Salvador, de la palabra de Dios. Y no piensen las hermanas que Dios las mira en menos. Por el contrario, siempre tiene mayor cuidado de las mujeres, pues a ellas las trata con más delicadeza, en cambio al hombre con más dureza. Pero nuevamente digo, el hombre también debe tener cuidado de no volverse altivo, pues no olvidemos que las hermanas son hijas de Dios también, y por lo tanto, así a la semejanza de Dios, cuidemos y velemos por la integridad y comodidad de ellas, en la iglesia y en todo lugar. El hombre no debería dejarse el pelo largo, porque dice que es vergonzoso, naturalmente. El voto del nazareo ya no rige para nosotros. Pero en cuanto al velo, debería ser normal dentro de una iglesia, ya que esto está considerado dentro de las instrucciones a toda la iglesia de aquel tiempo. Y no debería dejar de ser una tradición dentro de la iglesia como una instrucción. Y el velo sí debería usarse, como dice el apóstol Pablo, para la oración y en caso de profetizar. ¿Y qué es profetizar según el apóstol Pablo? Profetizar es la inspiración divina que viene de parte de Dios para edificar a la iglesia, para consolarla o para comunicarle algo de parte de Dios. Bien, pasaríamos a los siguientes versículos, desde el 17 al 34. Dice así: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgará. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Fin de los versículos.
Antes de pasar al tema central, que es sobre la Santa Cena, podemos ver que allá habían divisiones dentro de la iglesia de los Corintios, como lo vimos al principio cuando decían que uno eran de este y este otro. Sin embargo, el apóstol Pablo no se extrañó de esto, sino que lo entendió. Y es que él dice que dentro de una iglesia habrán verdaderos salvados y otros no. Lo peor es que estos no lo son. Son lobos rapaces y la cizaña que está plantada junto al trigo. ¿Y qué seré yo? ¿Y qué será usted? ¿Cómo podríamos reconocer a un lobo entre un verdadero salvado? Miren, el salvado siempre hará lo posible por agradar a Dios, tanto en lo privado como en lo público, porque vive para Dios. Sin embargo, el lobo, a diferencia de los inconversos, porque son dos cosas, el inconverso vive en el mundo, preocupado de las cosas del mundo, no le importan las cosas de Dios, vive su propia vida. Sin embargo, el lobo no. El lobo está dentro de la iglesia. El apóstata está dentro de la iglesia, vive con nosotros, está con nosotros. Pero, a diferencia del salvado, él solamente es visto como apariencia de piedad dentro de la iglesia, pero en lo privado es el mismo diablo. Ellos dicen ser de Dios, pero sus caminos son torcidos, son amadores de sí mismos más que de Dios, profesan un evangelio ligero y tratan de llevar este evangelio ligero a los débiles y así condenarlos juntos con ellos. Y condenan a todos los que exigen fidelidad a Dios. Son murmuradores, dividen a los mejores amigos y no se sujetan a las autoridades, y menos tienen humildad porque su corazón está atestado de malos deseos. Por lo que, como recomendación, mis hermanos, debemos bien conocer con el que compartimos el pan. Es cierto que todos podemos fallar, que todos podemos cometer errores, pero aquellos lobos no se levantan ni se arrepienten, sino que siguen el mismo camino sin reconocer que han cometido algún error. Ahora, veamos el tema central. ¿Qué pasaba en la iglesia de los Corintios cuando se reunían? Según se nos da a entender, que cada vez cuando la iglesia se reunía, celebraba la conocida Santa Cena, nuestro sacramento cristiano, donde recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo estaban haciendo bien, pues por lo mismo habían tantos enfermos, débiles, e incluso dice el apóstol Pablo, que algunos habían muerto porque se estaba celebrando de manera indigna. Y según este relato, se nos da a entender lo siguiente. Primero, indigna porque ya no lo hacían con respeto ni con entendimiento, pues solamente iban a comer y a emborracharse, siendo que aquel sacramento ordenado por Jesús es algo delicado, pues cuando él y sus apóstoles celebraban la cena, no fue con el fin de llenar el vientre ni emborracharse, sino para instituir el nuevo pacto y celebrar la última Pascua de Jesús con ellos, con el fin de que esto siempre se hiciera en su memoria, hasta el día de su regreso. Pero los corintios no. Ellos iban a solamente llenar el vientre y a emborracharse. En segundo lugar, también puede ser que al presentarse indignamente era cuando un salvado no está reconciliado con Dios ni con sus prójimos, entendiendo que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Así que este consejo también es para nosotros. Si celebramos la Santa Cena, independientemente sea todos los días, todas las semanas, todos los meses, una vez al año, una vez al mes, etcétera, debemos hacerlo con sumo cuidado. Que no sea para ir a comer, para beber el vino o alguno saber a qué sabe, sino que lo hagamos para recordar el sacrificio terrible que tuvo que pagar nuestro Señor por amor a nosotros, como también de la resurrección. Y esta cena se hace siempre en memoria de nuestro Señor, como también será hasta el día en que nuestro Señor
retorne. Así que mis hermanos, no vayamos a comer como si fuera cualquier cosa, sino entendiendo que esto es en memoria de nuestro Cristo, porque así nos libramos de ir indignamente a celebrar la cena del Señor y recibir algún castigo por ello. Además, siempre recordar que esta cena no es para los incrédulos, no es para los inconversos, es para nosotros, los redimidos, los que hemos sido salvos, porque esto es en memoria de Él. Si viene alguien que no entiende de Dios, si viene alguien y participa de la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo participar indignamente y poniendo sobre él una condena. Así que Dios nos libre de que no hagamos esto, pues haciendo esto podemos llevar incluso la muerte a una persona. Este es el estudio del día de hoy. Le agradezco su tiempo, su paciencia y que mi Señor les bendiga y les conceda un excelente día. Adiós.